Eran las 2:31 am del 15 de octubre cuando los radares militares de toda Colombia detectaron simultáneamente 47 objetos no identificados sobre Bogotá. Velocidad 15.000 kilómetros por hora. Altitud imposible de medir. Origen desconocido. Los pilotos de la Fuerza Aérea fueron escramblados inmediatamente. Las sirenas de alerta sonaron en todo el país. 50 millones de colombianos despertaron esa madrugada creyendo que la invasión extraterrestre había comenzado. Pero el capitán Miguel Herrera, técnico de radar de la base militar de Madrid, sabía algo que aterrorizaría al país. Esos ovnis no venían del espacio, venían de la computadora de su propio jefe. ¿Crees en los ovnis? Después de ver esta historia, nunca más volverás a confiar en los avistamientos oficiales. Comenta sí o no crees que existen los extraterrestres y explica por qué. Suscríbete porque lo que vas a descubrir cambiará para siempre tu visión sobre las invasiones alien. Durante 8 años, Colombia vivió bajo la amenaza constante de invasión extraterrestre. 127 alertas OVNI mantuvieron al país en pánico permanente. Pilotos militares persiguiendo naves imposibles, ciudadanos reportando abducciones, el gobierno gastando $340 millones en defensa anti-extraterrestre. Todo era falso, completamente fabricado por el fraude tecnológico más creativo de la historia. Un ministro había convertido el miedo a los aliens en la máquina de robar más sofisticada jamás vista. Si quieres saber cómo se crea una invasión extraterrestre desde cero usando únicamente computadoras, no olvides darle like a este video. Para entender la magnitud de esta traición, primero debes conocer a Ricardo Torres. No era un político que llegó al Ministerio de Defensa por conexiones. Era el militar más condecorado y respetado de Colombia. Durante 30 años, Torres había sido piloto de combate con 3.400 horas de vuelo y 0 accidentes. Comandante de la operación que capturó a los jefes del Cartel del Norte. Graduado con honores de la Academia Militar de West Point. Especialista en sistemas de radar y defensa aérea. El hombre que había modernizado completamente la Fuerza Aérea Colombiana. Cuando llegó al ministerio en 2016, Torres tenía una misión clara: preparar a Colombia para las amenazas del siglo XXI. Su proyecto estrella era Skynet Colombia, el sistema de vigilancia aérea más avanzado de América Latina. Skynet conectaba 67 estaciones de radar en todo el país, monitoreando cada centímetro del espacio aéreo colombiano 24/7. El sistema podía detectar objetos del tamaño de una pelota de fútbol volando a 50.000 metros de altura. Era tecnología militar de última generación, financiada con $120 millones del presupuesto de defensa. Pero Torres tenía un plan mucho más ambicioso para esa tecnología. Un plan que convertiría a Colombia en el primer país del mundo en confirmar oficialmente la existencia de extraterrestres. Todo comenzó el 23 de marzo de 2017. Era una noche tranquila cuando los radares de Skynet detectaron algo extraordinario. Un objeto volando a 25.000 kilómetros por hora sobre los llanos orientales. Era imposible. Ningún objeto humano podía volar a esa velocidad en la atmósfera terrestre. El capitán Miguel Herrera estaba de turno en la central de monitoreo. Miguel llevaba 12 años como técnico de radar. Había visto miles de aviones, helicópteros, drones, incluso meteoritos. Pero nunca había visto algo así. General Torres, reportó Miguel por radio. Tenemos contacto no identificado. Velocidad imposible, trayectoria errática, no responde a comunicaciones. Torres llegó a la central en 15 minutos. Cuando vio los datos en la pantalla, su reacción sorprendió a Miguel. Capitán, dijo Torres con una calma extraña, esto es clasificado nivel alfa. Nadie habla de esto fuera de esta sala. Pero general, respondió Miguel, deberíamos reportarlo a comando superior, alertar a los pilotos. Negativo, lo cortó Torres. Yo me encargo personalmente. Esa noche, Miguel vio algo que lo inquietó profundamente.
Después de que todos se fueran, Torres se quedó solo en la central durante 3 horas, trabajando en la computadora principal de Skynet. Al día siguiente, el ovni había desaparecido de todos los registros. Pero Miguel había guardado capturas de pantalla. Lo que Miguel no sabía es que acababa de presenciar el nacimiento del fraude extraterrestre más sofisticado de la historia. Torres no había borrado evidencia de aliens reales, había perfeccionado su primera creación de aliens falsos. Durante los siguientes meses, los avistamientos se volvieron rutina. Cada 2-3 semanas, Skynet detectaba objetos imposibles. Naves que aceleraban de 0 a 20.000 kilómetros por hora instantáneamente, que hacían giros de 90 grados sin reducir velocidad, que desaparecían y reaparecían en diferentes coordenadas. Miguel comenzó a notar patrones extraños. 1. Los ovnis siempre aparecían cuando Torres estaba de guardia. 2. Nunca había testigos visuales, solo detecciones de radar. 3. Los objetos nunca eran captados por radares civiles, solo militares. 4. Todos los avistamientos coincidían con fechas de reuniones presupuestales. Pero lo más extraño era la reacción de Torres. En lugar de preocuparse por una potencial amenaza extraterrestre, parecía satisfecho. En agosto de 2017, Torres convocó una reunión con el presidente Santos. «Presidente», dijo Torres con gravedad militar, «tenemos una situación de seguridad nacional sin precedentes. En los últimos 5 meses hemos detectado 23 incursiones de objetos no identificados en nuestro espacio aéreo». Santos palideció. «Está hablando de ovnis, señor presidente, tecnología que desafía nuestras leyes físicas, velocidades imposibles, maniobras que ningún avión terrestre puede realizar». Torres mostró videos de radar que parecían sacados de una película de ciencia ficción, objetos luminosos moviéndose en patrones imposibles, apareciendo y desapareciendo sin explicación. ¿Qué recomienda, general? Necesitamos triplicar nuestro presupuesto de defensa aérea. Esta amenaza requiere tecnología que ni siquiera los estadounidenses poseen. Ese día, Colombia aprobó $85 millones adicionales para defensa contra amenazas no convencionales. Miguel comenzó a entender que estaba presenciando algo más siniestro que visitas extraterrestres. Estaba viendo el nacimiento de la estafa militar más creativa de la historia. Miguel decidió investigar por su cuenta. Como técnico senior, tenía acceso a los logs completos del sistema Skynet. Lo que descubrió lo horrorizó. Todos los ovnis tenían el mismo origen digital, una subrutina oculta en el software de Skynet que generaba contactos fantasma. El programa se llamaba Proyecto Próxima y había sido instalado personalmente por Torres. Miguel encontró el código fuente. Función: generar-contacto-ovni. Velocidad: random 15.000,30.000 kilómetros por hora. Altitud: random 15.000,45.000 metros. Duración: random 3,47 minutos. Patrón vuelo: imposible-bajo para tecnología humana. Frecuencia: cada reunión presupuestal. Era un programa diseñado para crear avistamientos ovni falsos cada vez que Torres necesitaba justificar más presupuesto militar. Pero Miguel descubrió algo aún más escalofriante. Torres había vendido este software a otros países. Argentina, Chile, Ecuador, Perú. Todos habían comenzado a reportar invasiones ovni después de comprar el sistema de Torres. Era una franquicia global de invasiones extraterrestres falsas. Miguel encontró los registros financieros ocultos. En 18 meses, Torres había conseguido $340 millones adicionales para defensa anti-ovni, vendido el software a 8 países por $45 millones, creado 127 avistamientos que mantuvieron a Colombia en pánico constante. Todo el dinero iba a cuentas offshore controladas por Torres. Miguel entendió que tenía que actuar, pero también entendió que estaba en peligro mortal. Torres no era solo un ladrón, era un general con acceso a tecnología militar letal.
Esa noche, Miguel copió toda la evidencia y tomó la decisión más valiente de su vida: contactar directamente a la presidencia de la República. Cuando la información de Miguel llegó al escritorio de Gustavo Petro en enero de 2024, el presidente entendió inmediatamente que estaba ante el fraude más extraño y creativo en la historia de Colombia. Petro se enfrentaba a un dilema único: ¿cómo expones que los extraterrestres son falsos sin parecer un conspiracy theorist loco? Petro decidió tender una trampa que ni Hollywood habría imaginado. El 15 de febrero, Petro autorizó la Operación Estrella Fugaz, una investigación secreta para documentar la creación de ovnis falsos en tiempo real. Agentes encubiertos fueron infiltrados en el Ministerio de Defensa. Hackers del CTI fueron autorizados a monitorear Skynet. Incluso la CIA proporcionó asistencia técnica, fascinada por el caso más extraño de su historia. Durante 6 semanas, la operación documentó: 1. Torres creando 14 avistamientos ovni nuevos desde su computadora. 2. Transferencias de $23 millones a cuentas en Suiza. 3. Comunicaciones con compradores internacionales del software. 4. Planes para crear una invasión masiva que justificaría 500 millones adicionales. Pero la evidencia más devastadora vino cuando interceptaron una llamada telefónica de Torres con un comprador en Brasil. El software funciona perfectamente, decía Torres. Generamos 127 avistamientos en 8 años. El pánico mantiene los presupuestos altos. ¿Cuántos ovnis necesita su país para justificar su nuevo presupuesto militar? Torres no solo había creado una invasión extraterrestre falsa, había industrializado el proceso. El 20 de marzo, Petro invitó a Torres a una reunión de seguridad nacional urgente sobre nuevas amenazas ovni. Torres llegó confiado, esperando otra oportunidad de conseguir más presupuesto. General Torres, comenzó Petro, las detecciones ovni han aumentado 340% este año. ¿Qué está pasando? Torres adoptó su pose de general preocupado. Presidente, la actividad extraterrestre se está intensificando. Ayer detectamos 12 objetos sobre Cartagena. Sus capacidades tecnológicas parecen estar evolucionando. ¿Evolucionando cómo? Velocidades de hasta 35.000 kilómetros por hora, capacidades de invisibilidad intermitente, señales de comunicación que nuestros sistemas no pueden descifrar. Era una performance magistral. Torres describía ovnis que él mismo había programado esa mañana. ¿Qué recomienda?, preguntó Petro aparentando preocupación. Necesitamos autorización para el proyecto Escudo Celestial, $500 millones para desarrollar tecnología anti-extraterrestre. Petro asintió gravemente. General, antes de aprobar esa cantidad, necesito entender mejor la amenaza. ¿Puede mostrarme exactamente cómo detecta estos objetos? Torres se sintió confiado. Por supuesto, presidente, puedo demostrarle el sistema en tiempo real. Era exactamente lo que Petro estaba esperando. Torres llevó a Petro a la central de Skynet. Con toda la autoridad de un general decorado, comenzó a explicar el sofisticado sistema de detección extraterrestre. Aquí tenemos los radares más avanzados del continente, decía Torres señalando las pantallas. Cuando detectamos actividad anómala, el sistema automáticamente... En ese momento, Petro dio la señal. General, lo interrumpió con autoridad presidencial. ¿Puede explicar por qué su proyecto Próxima está generando contactos ovni falsos en este momento? El rostro de Torres se descompuso instantáneamente. No entiendo la pregunta. Petro mostró una laptop con el código fuente del programa de Torres. Este es su algoritmo para crear ovnis falsos, general. Lo escribió usted mismo. Torres entendió que había caído en una trampa de la que jamás podría escapar. El 22 de marzo de 2024, a las 8 p.m., Gustavo Petro apareció en una transmisión nacional que se volvería viral en todo el mundo. Con él estaban Miguel Herrera y el Dr. Seth Shostak del Instituto SETI, quien había volado desde California específicamente para verificar los hallazgos. Compatriotas, comenzó Petro con una mezcla de gravedad e incredulidad,
Esta noche vamos a revelar que durante 8 años, Colombia ha vivido bajo la amenaza de una invasión extraterrestre que nunca existió. Ricardo Torres estaba sentado en una silla lateral, sudando profusamente bajo las luces del estudio. Había llegado esperando explicar la amenaza alien. En cambio, estaba a punto de ser expuesto como el creador de la estafa extraterrestre más grande de la historia. «Capitán Herrera», dijo Petro dirigiéndose al técnico de radar que había arriesgado todo, «explíquele al país lo que descubrió». Miguel se acercó a la pantalla gigante que mostraba el código del proyecto Próxima. «Presidente», comenzó Miguel con la precisión de un técnico militar, «durante 8 años creí que estaba ayudando a defender a Colombia de extraterrestres. En realidad, estaba ayudando al general Torres a robar $340 millones. La pantalla mostró el algoritmo que generaba ovnis falsos. Línea por línea, Miguel explicó cómo Torres había programado invasiones extraterrestres desde su computadora. «Doctor Shostak», continuó Petro, «como científico del SETI, ¿qué opina de estos avistamientos?» Shostak se acercó al micrófono con la autoridad de alguien que había dedicado su vida a buscar vida extraterrestre real. «Presidente Petro», dijo Shostak con fascinación científica, «en 40 años buscando señales extraterrestres reales, nunca había visto un caso tan elaborado de fraude ovni. El general Torres creó la simulación de contacto extraterrestre más sofisticada de la historia». Torres intentó defenderse desesperadamente. «Doctor Shostak, los datos que vio son malinterpretaciones de sistemas complejos». «General Torres», lo cortó Petro con autoridad presidencial total, «¿puede explicar por qué tiene $340 millones en cuentas bancarias en Ginebra, marcadas como defensa anti-extraterrestre?» Lo que pasó después se transmitió en vivo a 68 millones de espectadores y se volvió el meme extraterrestre más viral de la historia de Internet. Ricardo Torres, el general que había modernizado la Fuerza Aérea, el militar más condecorado del país, el hombre que había protegido a Colombia de aliens durante 8 años, comenzó a desmoronarse en tiempo real ante la evidencia abrumadora. «Presidente», murmuró Torres con voz quebrada, «los sistemas, la programación, era para simular amenazas para entrenamiento». «General», lo interrumpió Petro implacablemente, «sí o no creó 127 avistamientos ovni falsos para robar presupuesto militar». Silencio total en el estudio. 68 millones de personas contenían la respiración. «Sí o no vendió software de invasión extraterrestre a 8 países por $45 millones». Torres se llevó las manos a la cara, su uniforme militar empapado en sudor. «Sí o no mantuvo a 50 millones de colombianos en pánico por una invasión alien que usted mismo inventó». Fue entonces cuando Ricardo Torres hizo algo que ningún general debería hacer jamás. Confesó haber creado una invasión extraterrestre falsa. «Sí», murmuró Torres con una voz que apenas era audible. «Sí, creé los ovnis. Sí, eran falsos. Sí, robé el dinero». El estudio quedó en silencio absoluto. Era la confesión más surrealista en la historia televisiva mundial. Pero Torres no había terminado. «Pero no era solo yo», continuó con voz rota. «8 países están usando mi software: Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Todos están creando ovnis falsos para conseguir presupuesto militar». Era una revelación que trascendía a Colombia. Era un escándalo extraterrestre continental. Miguel Herrera se acercó al micrófono. «Esta es exactamente la razón por la que decidí hablar. No se trata solo de dinero robado, se trata de que mientras el público buscaba aliens reales, nosotros estábamos creando aliens falsos para robarles». Dr. Shostak agregó con fascinación científica. «Lo que Colombia ha descubierto esta noche cambiará para siempre cómo la humanidad investiga el fenómeno ovni. El general Torres nos enseñó que la amenaza más grande para encontrar vida extraterrestre real son los extraterrestres falsos creados por gobiernos corruptos». Petro se dirigió directamente a las cámaras para su declaración final. «A Ricardo Torres y a todos los generales involucrados en este fraude continental les decimos: traicionaron la confianza del pueblo y pervirtieron la búsqueda humana de vida en el universo.
Hoy aprenden que crear aliens falsos es el crimen más extraño de la historia. En las horas siguientes, Internet explotó con memes sobre aliens hechos en Colombia. Pero también pasó algo extraordinario. Por primera vez en 8 años, Colombia durmió tranquila sabiendo que no había invasión extraterrestre. Ricardo Torres fue arrestado esa misma noche. En su celda, escribió una confesión completa que se hizo viral. Creí que podía usar aliens falsos para conseguir dinero real para defender el país real. Me equivoqué. La defensa construida sobre mentiras extraterrestres siempre termina traicionando al planeta que pretende proteger. Miguel Herrera se convirtió en el primer técnico de radar antifraude de las Naciones Unidas, dedicado a identificar ovnis falsos creados por gobiernos corruptos. Y esa madrugada del 15 de octubre, cuando 47 objetos no identificados aparecieron sobre Bogotá, nunca se imaginó que estaba presenciando el nacimiento del fraude más creativo de la historia humana. Una invasión extraterrestre completamente falsa que aterrorizó a un continente entero. ¿Crees que realmente existen los ovnis después de ver esta historia? ¿Desconfiarías de avistamientos oficiales del gobierno? ¿Crees que otros países están creando aliens falsos para conseguir presupuesto? Comenta abajo y suscríbete para más revelaciones sobre fraudes que están engañando al mundo entero. La próxima vez que veas noticias sobre ovnis oficiales, recuerda la historia del general Torres. A veces, los únicos aliens reales son los algoritmos creados por humanos muy creativos.